El agua es fundamental para todas las formas de vida que conocemos. En el planeta Tierra, cubre el 71% de toda la superficie. Los ríos son corrientes naturales de agua que fluyen con continuidad. Albergan una pequeña porción del total de agua de la Tierra, pero aún así son imprescindibles para el desarrollo y el crecimiento de las sociedades. El río Uruguay forma parte de la Cuenca del Plata, una de las más importantes del mundo. Nace de la confluencia de los ríos Pelotas y Canoas, en Río Grande do Sul, en territorio brasileño, y desemboca en el Río de la Plata. El río Uruguay es el segundo cauce en importancia de Argentina, siendo uno de los más valiosos recursos hídricos superficiales. La cuenca es compartida por 3 países: Brasil, Uruguay y Argentina. Además, constituye parte del corredor del Mercosur. Tanto el abastecimiento de agua potable a las ciudades, como la protección del agua como recurso y motor del desarrollo económico, dependen de la calidad y del cuidado del río Uruguay en cualquier punto de su curso. Al ser un recurso compartido, el río se convierte en el eje vertebral de la integración regional de los pueblos, y será misión de los mismos la defensa de la cuenca como recurso fundamental para el desarrollo de la vida de las sociedades. La cuenca hidrográfica posee un área de 350.000 kilómetros cuadrados. En Brasil se desarrolla el 50.1% de la cuenca, en Uruguay el 32.5% y en Argentina el 17.4%. A simple vista, la superficie de la cuenca parece insignificante en relación al gran territorio argentino. En ella se sitúan importantes ciudades que aportan un creciente desarrollo económico y social a la Argentina. La longitud aproximada del río es de 1.800 kilómetros, similar a la distancia entre las ciudades de La Quiaca y Buenos Aires. Los afluentes más importantes se desarrollan en territorio brasileño o uruguayo, por lo que los grandes aportes provienen de la margen izquierda del río. Este se divide en 3 tramos de norte a sur: curso superior, medio e inferior. El curso superior comienza en un área montañosa, con una extensión de 816 kilómetros y un desnivel de 43 centímetros por kilómetro. Debido a esta gran inclinación, el curso es rápido y poco navegable. El medio tiene una extensión de 606 kilómetros y el desnivel desciende a 9 centímetros por kilómetro. Aquí el río comienza a suavizarse. El tramo inferior es de menor extensión, 348 kilómetros, y también tiene menor desnivel, con apenas 3 centímetros por kilómetro. Por eso,
En este tramo se da la mayor parte de la navegación. Y es también en este tramo donde al fluir el río acarrea grandes cantidades de sedimentos, los que pueden dar origen a las islas sedimentarias, que a su vez son capaces de llegar a formar un delta. La precipitación acumulada media anual varía en el rango de 1.100 milímetros a 2.400 milímetros. Si bien estos volúmenes son importantes, no se distribuyen uniformemente durante el año. Las características de suelo y subsuelo de la región provocan que a lo largo de un año el caudal del río presente ascensos en los meses de otoño y primavera y descensos repentinos en invierno y verano, medidos por intervalos de aguas bajas que provocan que el río se encajone. Así como el agua es capaz de dar vida y por eso es tan importante protegerla, también es responsable de modelar territorios y permitir actividades económicas y sociales. Por eso, las primeras civilizaciones se asentaron a los márgenes de los ríos. Originalmente, el litoral del río era habitado por indígenas, charrúas y guaraníes, entre otros. A partir del siglo XVII, se inició la colonización de estas tierras a través de misiones jesuíticas. Durante el siglo XIX, se desarrolló otra etapa de colonización y reordenamiento. Al separarse políticamente ambas márgenes del río por la fijación de la frontera internacional en el Uruguay, también se fueron definiendo límites entre provincias. El crecimiento de los flujos comerciales con Uruguay y Brasil requirió de puertos y durante el siglo XX se consolidó el sistema de transporte, tanto a nivel nacional como internacional. Durante el siglo XX, el desarrollo económico y el asentamiento de poblaciones urbanas transformaron definitivamente el paisaje del río Uruguay. De la mano del crecimiento urbano, vino el aprovechamiento del río como recurso del desarrollo económico. El río Uruguay tiene como principal potencial la generación de energía hidroeléctrica. La represa de Salto Grande, ubicada a 15 kilómetros aguas arriba de la localidad entrerriana de Concordia, representa este aprovechamiento. Tanto la represa como el recurso son compartidos con Uruguay. Salto Grande genera el 9% de energía consumida en Argentina y el 50% de la utilizada en Uruguay. Además, la existencia de la represa permite el manejo del caudal a la salida del sistema embalse-presa. Así, el hombre puede decidir cuánta agua evacuar del embalse, lo que genera claros efectos aguas abajo. Sobre todo en situaciones extremas, como crecidas o sequías. La construcción de la represa generó un alto impacto, bastante curioso. Previo a su actual emplazamiento, la ciudad de Federación estaba en lo que hoy es Espejo de Agua. La construcción involucró la relocalización completa de la ciudad, junto a toda su población, a 60 kilómetros de la represa. Actualmente posee gran actividad turística, y si bien su atractivo lo constituye el turismo termal, el embalse brinda la posibilidad de contar con balnearios. Además de ser un gran generador de energía, el río permite otros beneficios. Las transformaciones y los paisajes que se dan por el río Uruguay son de gran valor ambiental y estético. Los bosques naturales, la selva o monte ribereño, las amplias y extensas playas
han propiciado la importancia de la actividad turística a lo largo de las márgenes del río. Ya sea de un lado de la orilla o del otro, el río Uruguay marcó y seguirá marcando el desarrollo de las sociedades que lo comparten. Actualmente, este recurso compartido por 3 países se desarrolla de modo integrado a través de políticas y proyectos sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, compartir un recurso puede generar conflictos. Recientemente, Argentina y Uruguay mantuvieron un importante cruce debido a la instalación de una gran planta de producción de pasta de celulosa sobre el río, en territorio uruguayo. Existía una fuerte incertidumbre sobre los impactos ambientales negativos que podría ocasionar. El proceso de integración regional sudamericano, que se viene dando en el último tiempo, favorece y estimula el trabajo conjunto sobre la gestión del río Uruguay. De la conservación de sus aguas, que sirve de asiento a una población de miles de habitantes y que permite el desarrollo económico, depende ni más ni menos que la continuidad de la vida en todas y cada una de estas comunidades. El agua es uno de los elementos más importantes de nuestro planeta. Es fundamental para que exista la vida, modelar superficies, erosionar rocas y generar hermosos paisajes. Los ríos conectan el agua acumulada de la superficie en un largo viaje hasta su destino final, el mar. Sudamérica es testigo privilegiado de este fenómeno, puesto que gran parte del continente es atravesado por el río Paraná, cuya extensión, caudal y biodiversidad hacen de este curso de agua el segundo en importancia de toda América del Sur. El río Paraná es base de la vida y de la cultura de los pueblos que lo rodean. Nace en la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande en Brasil y recorre unos 2.570 kilómetros antes de desembocar junto al río Uruguay, en el Río de la Plata. Su cuenca tiene una extensión de 2.600.000 kilómetros cuadrados, casi tan larga como la de todo el territorio argentino. Pero este río no es solo de Argentina. Su cuenca atraviesa 4 países: Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. El río Paraná es una importante reserva de agua para los seres vivos. Es el hábitat de innumerables formas de vida animal y vegetal. Además de tener un rol social y económico muy relevante. Por el río Paraná circulan los mayores volúmenes de carga de exportación e importación del país.
A lo largo del río Paraná se distinguen 3 tramos. El curso superior o Alto Paraná, que abarca desde su origen hasta la confluencia del río Paraguay. El Paraná medio, desde la unión con el Paraguay hasta Diamante en Entre Ríos. Y el Paraná inferior, desde Diamante hasta la confluencia con el río Uruguay. Durante todo su trayecto, el río Paraná y sus afluentes atraviesan áreas diferenciadas, ya sea por sus temperaturas y precipitaciones, como por sus características geológicas, que condicionan el desarrollo de ambientes diversos, como selvas tropicales, esteros, bosques, sabana y pastizales. El Alto Paraná recorre una extensión de 1.550 kilómetros desde el Salto de Guaira, en la frontera Brasil-Paraguay, hasta la provincia argentina de Misiones. En su inicio, el ancho del río es de 60 metros. Alcanza los 300 metros en la desembocadura del río Iguazú. El Iguazú es un importante afluente del Paraná, caracterizado por repuntes rápidos y violentos, y por sus cataratas. También dentro de la provincia de Misiones, a la altura de San Ignacio, el Paraná aumenta su ancho hasta 1.500 metros y ya frente a Posadas alcanza una amplitud de 2.500 metros. En este tramo, su lecho es rocoso y su hábito sinuoso. Además, se originan saltos por fracturas en los mantos de rocas volcánicas. También durante este tramo, a la altura de la ciudad de Corrientes, el Paraná comienza a abrirse en varios brazos que encierran grandes islas, como las de Yacyretá, Talavera, Apipé Grande y Apipé Chico, entre otras. Aguas abajo, recibe al río Paraguay, que se considera el inicio del curso medio. El Paraná medio tiene una extensión de 722 kilómetros. Por su margen derecha, a la altura de la localidad de Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes, recibe al río Paraguay, su mayor afluente. Este le aporta gran cantidad de sedimentos provenientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo, lo que le otorga el color marrón rojizo tan característico en los paisajes litoraleños. Con el aporte del Paraguay, el río Paraná cambia bruscamente su rumbo e incrementa majestuosamente su caudal y su carga sedimentaria, lo cual hace del Paraná un río único en la región. El tramo Paraná inferior tiene un recorrido de 298 kilómetros, donde se desarrolla un delta que nace a la altura de la localidad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, y finaliza en el Río de la Plata. Allí, el Paraná se distribuye en 5 brazos principales: Paraná Pavón, Paraná Ibicuí, Paraná de las Palmas, Paraná Guazú y Paraná Bravo. El río Paraná y sus islas forman parte del sistema de humedales Paraguay-Paraná. Los ríos Paraná y Paraguay constituyen un importante corredor biogeográfico de características únicas a nivel mundial
por su dimensión y también por ser el único sistema fluvial que tiene sus nacientes en ambientes del trópico húmedo y su desembocadura en regiones templadas húmedas. Al ser un corredor biogeográfico, permite la prolongación de la pluviselva subtropical del Brasil y del Paraguay. Además de albergar una rica diversidad biológica, este sistema de humedales cumple múltiples funciones. Atenúa y retarda las grandes inundaciones y sequías, recarga grandes acuíferos, mantiene áreas de cría de peces y provee agua dulce de muy alta calidad. También posee un gran valor paisajístico y turístico. En el último tiempo, la riqueza del sistema se vio amenazada por desmonte para cultivos forestales, avance de la ganadería, incendios y terraplenización de sus islas. Esto hizo que el río perdiera capacidad para retener el agua durante las crecidas. El río Paraná constituye un recurso fundamental para el desarrollo económico de Argentina, ya que por sus márgenes se encuentran las zonas más pobladas e industrializadas del país. Los saltos de agua fueron aprovechados para la generación de energía eléctrica y el almacenamiento de agua para consumo y riego a través de la construcción de centrales hidroeléctricas. En la provincia de Corrientes se encuentra la represa Yacyretá, una central hidroeléctrica que comparten Paraguay y Argentina. Actualmente, abastece el 15% de la demanda de electricidad argentina. Además de ser parte fundamental de la generación de energía del país, el Paraná forma parte del programa Hidrovía Paraguay-Paraná, que se extiende desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta su desembocadura en el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay. El proyecto busca mejorar la comunicación y la vinculación de las zonas productoras de materias primas del interior del Mercosur con los principales centros de demanda mundiales. Los puentes y túneles que cruzan y atraviesan el río también son parte de la historia del Paraná. A lo largo de los años se fueron construyendo gran cantidad de conexiones viales y ferroviarias. Entre las más conocidas encontramos la de Resistencia Corrientes, Santa Fe Paraná, Rosario Victoria y Zárate Brazo Largo. A lo largo de los años, los ríos fueron siempre vitales para el desarrollo de la vida y el florecimiento de territorios y sociedades. El río Paraná es considerado uno de los ríos más importantes de Sudamérica. Su extraordinario caudal constituye una importante fuente de crecimiento y permite que se desarrollen paisajes, además de ecosistemas ricos y variados que convierten a la región en un lugar único en el mundo. La Tierra está llena de paisajes que cambian todos los días al compás del tiempo y de los elementos que la componen. En el sur de nuestro planeta, la Argentina es testigo de cómo el agua y el viento pueden provocar grandes cambios en la fisonomía de un paisaje cotidiano. Uno de los paisajes más típicos y reconocidos de la Argentina es el Río de la Plata, que nace en la confluencia del río Paraná y del río Uruguay, y tiene como límite una línea que une Punta Rasa en Argentina y Punta del Este en Uruguay.
Sus costas, que no siempre fueron iguales, sufrieron un gran cambio hace unos 7000 años, cuando se produjo el aumento global del nivel del mar. Entonces, la línea de la costa fue retrocediendo y las desembocaduras de ríos y arroyos se transformaron en estuarios, lo que a su vez generó barrancas que iban desde Rosario hasta más allá de la ciudad de La Plata. Todavía podemos encontrar esas barrancas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, al oeste de la Avenida del Libertador y siguiendo la dirección de las avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón. Hacia el sur, en el Parque Lezama, es donde mejor se pueden ver. Ahí, la antigua línea de costa cambia de dirección hasta confundirse con la terraza del riachuelo en los barrios de La Boca, Barracas y Pompeya, por donde miles de personas transitan cada día. El Río de la Plata es tan extenso que no tiene ningún tipo de barrera que impida la acción del viento, del oleaje, de las mareas y de las corrientes. Por ejemplo, cuando el viento sopla del sudeste, frena el flujo de agua dulce hacia el mar y hace subir el nivel del río. Y cuando sopla desde el oeste y el noroeste, empuja el agua dulce hacia el océano y hace bajar el nivel del río. Pero el fenómeno más conocido de todos ocurre cuando soplan vientos fuertes del sudeste, acompañados por intensas precipitaciones. Entonces, se produce una sudestada que provoca que el lado argentino del río se inunde, causando grandes daños económicos. Hoy, los habitantes de las costas argentinas están acostumbrados a estos eventos naturales, que ya son típicos en el río que encontró su nombre de una forma bastante más accidentada. Hace unos 500 años, el rey de España dio inicio a una carrera por encontrar un paso por el sur para las Molucas. El primero en hacerse eco del llamado fue Juan Díaz de Solís, que encontró un río del que tomó posesión en nombre de la Corona de Castilla. Al poco tiempo, Solís fue muerto en una emboscada que realizaron los habitantes originarios, a los que algunos historiadores identificaron como charrúas y otros como guaraníes. Unos años después, en 1526, Sebastián Gaboto salió de España a buscar las Molucas sin provisiones suficientes y solo pudo llegar al mismo río al que había llegado Solís. Los navíos de Gaboto llevaron la primera plata que se vio en España. Eso fue suficiente para bautizar a esas aguas Río de la Plata. Hay quienes dicen que en determinados momentos las aguas del río adquieren un color plateado. En realidad, su color es el marrón castaño, producto de la gran cantidad de sedimentos que transportan las aguas desde el río Paraná y de sus ríos tributarios de la región andina. Durante las sudestadas, las olas chocan contra la costa y producen una corriente que mueve unas partículas del tamaño de granos de arena. Estos sedimentos se acumulan y crean estructuras alargadas a las que comúnmente se llama cordones litorales. También hay otro tipo de sedimentos, muchos más finos, que se acumulan en el fondo del río formando zonas de poca profundidad que son muy peligrosas para la navegación. Pero como los barcos no pueden dejar de transitar esas aguas, se recurre al dragado, es decir, a la extracción del sedimento del fondo en los canales del río. De esa forma,
los barcos pueden pasar sin correr el riesgo de quedar atrapados entre esos ocultos y peligrosos bancos de diminutas partículas, tan comunes en la zona del Río de la Plata y del delta del Paraná. En el delta, la navegación no es una opción, sino una necesidad. La cantidad de cursos de agua que lo atraviesan impide totalmente las comunicaciones terrestres. Por eso, a lo largo de su historia, todos sus habitantes tuvieron que movilizarse por agua. Los guaraníes lo hacían en grandes canoas construidas con troncos de árboles. Los inmigrantes usaron embarcaciones de todo tipo, como los clásicos lanchones, barcos de borde bajo y mucha capacidad de carga que tienen en la parte posterior una pequeña cabina techada. Una variante de esa embarcación es la famosa lancha colectiva, que cada día transporta a cientos de personas a sus hogares en las islas. El delta del Paraná, ubicado en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, tiene 270 kilómetros de longitud y 45 kilómetros de ancho, y está formado por numerosas islas que surgieron gracias a depósitos limosos y arenolimosos, entre los que se desarrolla una complicada red de arroyos, ríos y meandros. Los deltas surgen gracias a la acumulación en la costa de los sedimentos que transporta un río. Por eso, es común que surjan sobre las áreas costeras. Cuando el río Paraná transportó los sedimentos que formaron las islas, también trajo consigo gran parte de los seres que las iban a habitar. El río Paraná es el camino por el que llegaron una fauna y una flora muy propias de climas cálidos. Como en el delta la comida abunda, la fauna siempre fue muy variada. En el extremo de la cadena alimentaria se encuentra el yaguareté, que fue muy común en la zona hasta el siglo XVIII. Luego, el ciervo de los pantanos, que es un emblema de la zona y todavía subsiste. Finalmente, los carpinchos, las nutrias, una gran variedad de pájaros, entre los que sobresale el viguá, y una riquísima cantidad de peces. Sin embargo, la acción del hombre, la contaminación y la sobrepesca terminaron por amenazar la abundante fauna que hasta hace no mucho se paseaba despreocupada por la zona. El delta del Paraná crece dentro del estuario del Río de la Plata y por ello avanza muy rápidamente. Esto se nota muy claramente en el espectacular progreso de su frente. Por ejemplo, si tomamos un mapa antiguo de la zona, vamos a ver cómo la desembocadura del río Reconquista estaba prácticamente libre de obstáculos en 1731. Pero si miramos un mapa hecho unos 70 años después, entre 1802 y 1829, veremos cómo comenzaron a aparecer islotes propios del frente del delta. De hecho, las reconstrucciones muestran que ese frente avanzó alrededor de 100 metros por año desde 1700 hasta la actualidad. Dicho de otra forma, en los últimos 300 años, el frente del delta avanzó alrededor de 30 kilómetros. Lo cual no impidió que las inundaciones tengan una batalla constante con los habitantes del lugar. Para sortear el efecto de las inundaciones, a los habitantes del delta solo les quedó la opción de construir sus casas sobre plataformas elevadas. Estas construcciones se conocen como palafitos. Originariamente, se hacía la plataforma utilizando la madera local, sobre la cual se construían paredes de adobe. Más adelante se comenzaron a utilizar tablones clavados sobre un esqueleto de madera y cubiertos con un techo de chapas de zinc. Hoy en día, la opción pasa por usar el hormigón para las plataformas y el ladrillo para las paredes. De a poco, los palafitos van perdiendo identidad,
pero ganando madurez en su batalla contra las inundaciones. La acción del viento y del agua, en forma de olas, corrientes y mareas, con sus temporales y sus repentinas inundaciones, no les quitó el enorme atractivo que poseen el Río de la Plata y el delta del Paraná. Muy por el contrario, sus costas y tierras se fueron llenando rápidamente de hombres y mujeres que decidieron que valía la pena construir sus hogares bordeando esas aguas, que súbitamente pueden cambiar de humor y modificar cada día su fisonomía.